siendo Yo sincero, esta profe, semana, todavía no lo profe, he hecho. todavía no lo he visto. Así que... ¿Todavía no lo han visto? Ah, yo no. Bueno, ¿alguien sabe lo que es un semáforo? ¿Quieren que hagamos como un pequeño repaso? ¿Alguien sabe lo que es un semáforo? Lo que han visto en teoría. Era similar, profe, a banderas, pero que se compartían entre hilos, digamos. Sí, está muy bien. Un semáforo es... ¿Se acuerdan que nosotros vimos mutex? Que teníamos que en realidad un mutex era una bandera, o sea, tenía un valor binario, podía ser 0 o 1, pero no era una bandera común, como una bandera que yo podía crear, sino que era una bandera que el sistema operativo maneja. Entonces, yo lo que podía hacer con ese mutex era restarle 1, y si estaba en 0 y no le podía restar 1, el sistema operativo bloqueaba al proceso o al hilo que estaba intentando restarle 1. De igual forma, cuando sí estaba en 1, yo le podía restar 1, eso se hacía en forma atómica, es decir, el sistema operativo directamente me aseguraba que en forma atómica yo iba a hacer la resta de ese mutex y lo iba a dejar en 0, todo en forma atómica, y entonces ahí yo lo utilizaba para proteger alguna variable compartida o zonas de memorias. ¿Se acuerdan de eso? Que era algo, bueno, que se ponían de acuerdo todos los que hacían o programaban los distintos hilos de un proceso. Entonces era algo colaborativo el uso, y acá vamos a ver algo que es parecido, que es semáforos. Semáforos es parecido a mutex. A ver, voy a compartir pantalla. Bien, semáforos es parecido a mutex, pero tiene una diferencia. Ya no estoy hablando de un número binario, de una bandera, sino que un semáforo es un entero positivo que el kernel va a mantener en memoria, ¿sí? Y siempre va a ser, el kernel va a asegurar de que ese valor sea mayor o igual que 0. Entonces la diferencia que hay con mutex es que yo puedo sumarle 1 al semáforo varias veces y puede pasar del valor 1, porque es un entero. Lo que sí no me va a dejar hacer el sistema operativo es que ese valor llegue a ser menor que 0. Entonces, si yo intento decrementar un semáforo que está en 0, el sistema operativo va a decir ese proceso queda bloqueado hasta que alguien le sume 1 al semáforo y yo lo pueda decrementar y dejar en 0, porque no me deja que yo lo pase por debajo del 0. ¿Se entiende? Sí, profe, entonces no tiene un límite máximo, digamos, puede crecer. Claro, nosotros podemos, inclusive lo podés inicializar en 0 o lo podés inicializar en algún valor. Y lo podés, también se utiliza igual que el mutex para asegurar que un solo recurso compartido, o sea, que un recurso compartido sea accedido por un solo hilo a la vez. Lo que pasa es que los semáforos también sirven para hilos y procesos. Pueden ser utilizados entre procesos. Nosotros vamos a ver una sola clase de semáforos. El funcionamiento de los semáforos es igual para todos, ¿sí? Nosotros vamos a ver de las varias clases de semáforos que hay, el semáforo sin nombre. Pero también existen semáforos con nombre. Los semáforos con nombre, como todo lo que tiene nombre, sirve para procesos no relacionados también. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Funcionan de la misma forma, pero tienen un nombre. Entonces, viene un proceso, o sea, los dos procesos no relacionados se ponen de acuerdo en el nombre nada más. Entonces, uno lo crea, el otro lo abre nada más. Vamos a ver ahora, acá, a ver, bueno, las operaciones que nosotros podemos hacer con los semáforos, ya les digo, las mismas operaciones son tanto para semáforos con nombre como para semáforos sin nombre. Cambia un poquito la semántica de las funciones nada más, pero el funcionamiento es el mismo. Entonces, vamos primero un semáforo, como ya cuando lo creo,
Ya no puede tener, fíjense que el mutex se creaba con el valor 1, yo no le decía qué valor, todos los mutex se creaban con valor 1. Acá no, yo al inicializar el semáforo, lo voy a inicializar con un cierto valor, que puede ser 0, 1 o el que yo quiera, siempre que sea un número entero mayor que 0 o 0. Luego voy a hacer una función que va a ser la de resta de un semáforo, que es la función wait. ¿Por qué se llama wait? Porque si el valor del semáforo es mayor que 0, le resta 1 y sigue, y si el valor del semáforo es 0, tiene que esperar, hace que ese proceso hilo que lo llama a esta función se bloquee hasta que otro proceso o hilo incrementa el semáforo y este le pueda restar 1. Y luego tenemos la función post, o sea, incrementar el semáforo. La diferencia acá con mutex es que yo puedo incrementar el semáforo muchas veces, ¿sí? Y a otro lo puede decrementar siempre que no, que si llega a 0, bueno, se va a bloquear el proceso o el hilo. Entonces, fíjense acá, si yo creo un semáforo, tengo un proceso o un hilo que crea el semáforo, y al crearlo lo inicializo en 0. Viene otro proceso o hilo y abre ese semáforo e intenta restarle 1 al semáforo, pero como ya fue creado en 0, este hilo o proceso queda bloqueado. ¿Hasta cuándo? Hasta que otro proceso, que en este caso es el A, que es el único que está, le sume 1 al semáforo para que éste pueda restarle 1, dejarlo en 0 y continuar. Luego que éste le resta 1 y continúa, viene el hilo A e intenta restarle 1, pero como ya lo dejó en 0 el hilo B, se bloquea el hilo A, el hilo proceso A. ¿Hasta cuándo? Y hasta que el proceso o hilo B le sume 1 al semáforo, así queda en 1 y puede continuar. Y acá es muy parecido a lo que veíamos en mutex. Bueno, y como les dije recién, los semáforos se clasifican en semáforos sin nombre y semáforos con nombre. Nosotros vamos a ver nada más que semáforos sin nombre, por un tema de tiempo. Pero si a alguno le interesa saber semáforos con nombre, el funcionamiento es el mismo y yo les puedo dar información de las funciones y todo de semáforos con nombre. No hay problema. Bueno, el semáforo sin nombre no tiene un nombre. Está alojado en un lugar de memoria. Ese lugar de memoria es un lugar que comparten los hilos o los procesos que van a acceder, o ese grupo de procesos que van a acceder a ese semáforo. ¿Sí? Entonces yo le tengo que decir al semáforo si va a ser compartido entre hilos o entre procesos. Cuando lo vamos a compartir entre procesos, lo vamos a tener que poner en una región que sea una memoria compartida entre los dos procesos. ¿Está bien? O si voy a usarlo entre dos procesos que no comparten, no tienen un espacio de memoria compartida, ahí debería usar semáforos con nombre. Que como les dije, no lo alcanzamos a ver por un tema de tiempo, pero el que le interese verlo, el funcionamiento del semáforo es el mismo, lo único que tiene nombre. O sea, la única diferencia es que al hacer el open, ahí le tengo que colocar el nombre y obtener el descriptor. Y después ya funciona exactamente igual. Al que le interese me avisa y le doy bibliografía de esto. Bueno, entonces vamos a ver las funciones en sí. Fíjense, este semáforo, como es sin nombre, no lo tengo que abrir. La función open se utiliza para todo lo que tiene nombre. Este no tiene nombre, entonces lo voy a inicializar. Así creo el semáforo, sem init. Acá está el semáforo, acá está el valor, acá el último es el valor que le voy a poner inicial a ese semáforo, y en el campo este intermedio voy a colocar si va a ser compartido entre hilos o entre procesos. Así le voy a indicar si es compartido entre hilos o entre procesos. Si lo coloco en 0, va a ser compartido entre hilos. Bueno, luego, ¿cómo le resto 1 al semáforo? Con la función sem wait, ¿sí? Y le paso el nombre del semáforo. Recuerden que Eso sem... de que yo tengo que aclarar si voy a usarlo para compartir entre hilos o entre procesos es porque en función de eso es a dónde se crea el espacio de memoria para compartir información o algo así. Es más que nada por el tipo de semáforo. Sí, si es entre procesos va a tener que ser una memoria compartida y en otra zona, pero acá vos le decís eso por el tipo de acceso que van a tener. Ah, bien, bien. ¿Sí?
seguramente si es entre hilos lo vas a poner como una memoria, como una variable global. Entonces, está en el mismo espacio de memoria del proceso, digamos. Si es entre Claro. dos procesos distintos, tiene que estar en otra región de memoria. Bueno, entonces, wait lo que hace es, si el semáforo tiene un valor mayor que 0, lo decrementa y sigue, y si no tiene un valor mayor que 0, o sea, si es 0, lo que hace es que se bloquee el hilo que lo llamó hasta que alguien incremente el semáforo y este hilo le pueda restar 1 al semáforo, dejarlo en 0, y ahí, bueno, se desbloquea y le puede restar. Bueno, hay otras alternativas si ustedes no quieren trabajar con la función semWait. Tienen funciones como esta, por ejemplo, que nosotros no la usamos, pero yo se las estoy dando para que sepan que existe, que es una función que intenta restarle 1 al semáforo. Entonces, si el semáforo está en un valor mayor que 0, le resta 1 y sigue. O sea, funciona igual que la semWait. Pero si el valor del semáforo es 0, en lugar de bloquearse el hilo o el proceso que llama a esta función, lo que hace es volver con este error. Entonces, intentó restarle 1, yo analizo el error y no me quedo bloqueado. Analizo el error y digo, bueno, no puedo acceder a esa zona de memoria porque alguien más está usando el semáforo. O me voy, intento en otro rato. O sea, tienen esa opción, pero tienen que analizar el error que les da. También tienen la función de incrementar un semáforo, que es post. O sea, incrementa 1 al valor del semáforo. Esta función incrementa 1 y no hace nada, pero sí puede hacer otras cosas, otras tareas consecuentes. Por ejemplo, si hay un semáforo que está bloqueado a la espera de que alguien le sume 1 al semáforo, cuando yo hago esta función, lo que hago es, además de sumarle 1 al semáforo, es darle la posibilidad a otro hilo o proceso que estaba bloqueado a que se desbloquee y le pueda restar 1 al semáforo y seguir. Bueno, también tengo otras funciones para poder leer el valor del semáforo, lo cual es a modo informativo, pero no me sirve mucho, porque yo digo, a ver, antes de restarle 1 al semáforo, voy a ir y me voy a fijar el valor. Me fijo el valor y está en 1. Luego paso a estado, mi estado era que estaba en ejecución, paso a estado listo, entonces viene otro hilo y le resta 1, y yo me quedé con que valía 1 el valor, y ya pasó a 0. Me vuelven a poner a mí en ejecución y yo pensando que estaba en un valor 1, le resto 1 y me bloqueo lo mismo porque no era lo que yo pensaba. Pero bueno, a modo informativo nos sirve esta función. Pero no nos garantiza de que si yo llamo a esta función y luego decremento, de que siempre no voy a quedar o que nunca me voy a bloquear. Bueno, y una vez que todo lo que se inicializa debe ser luego, para eliminarlo, debe ser destruido, digamos, con la función destroy. Entonces, todo lo que yo hice con init, lo elimino con destroy. Los semáforos con nombre, como tienen nombre, ustedes los abren con open y los eliminan con un unlink, como todo lo que tiene nombre. Son esas pequeñas diferencias nada más. Bien. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. Acá tenemos, fíjense, el código del 01. Y lo voy a ver acá. Este siempre funciona. Entonces, fíjense, como variables globales he puesto las variables globales de los hilos y el semáforo. Acá tengo un hilo, vamos a ver primero qué hace el main. El main dice, voy a inicializar un semáforo sin nombre, lo inicializa, el nombre del semáforo, le digo que va a ser compartido entre hilos y el valor inicial 0. Después lo leo, ese semáforo, para que guarde acá. Fíjense que en esta variable sval es donde me guarda el valor del semáforo. No es que me lo devuelve acá. Me lo guarda en esa variable a la que yo estoy apuntando ahí. Entonces esa variable es lo que voy a mostrar acá para que veamos el valor del semáforo. Luego creo el hilo. Vamos a ver ya qué hace el hilo. Después decremento el semáforo. Este decremento hace de que el main quede bloqueado porque el hilo lo creé en 0, estoy tratando de restarle 1, por lo tanto este hilo queda bloqueado. O sea que el hilo que yo acabo de crear, el hilo 0,
este hilo, tiene que ser capaz de sumar 1 al semáforo, porque si no voy a quedar el hilo main siempre bloqueado acá. Y luego elimina el semáforo. Espera que el otro hilo termine y termina. Entonces vamos a ver qué hace el hilo. El hilo lo único que hace es una espera de 3 segundos, que lo he puesto a propósito para que se note esa espera, de que acá se queda bloqueado, en la línea 65 se queda bloqueado el hilo main. Entonces, que esperemos estos 3 segundos para que veamos cómo se desbloquea. Pone, soy el hilo, voy a incrementar el semáforo, incrementa el semáforo, eso hace que se desbloquee el hilo main y luego termina el hilo. Nada más, eso es todo. Es para que veamos el funcionamiento. Acá les recuerdo que como estamos trabajando con hilos, vamos a compilar con la biblioteca de hilos. Bueno, ahí lo voy a ejecutar. 1, 2, 3. Y dice, soy el hilo, voy a incrementar el semáforo, se elimina el semáforo y ahí terminó. Ese es el funcionamiento acá de hilos. También lo puedo poner, a ver, apenas entre este para que veamos ahí. Lo voy a volver a compilar, le puse el sleep después de mostrar el cartelito en pantalla. 1, 2, bueno, lo mostró igual. Fíjense, pero se quedó esos 3 segundos hasta que lo pudo incrementar acá el semáforo para que acá el hilo main pudiera desbloquearse de la línea 66. Bueno, los otros los van haciendo ustedes y si tienen alguna duda me consultan, pero vamos a ver el último nosotros. A ver que tengo acá el cartelito que no me deja. Bien, vamos a ver el último que es el 4. ¿Se acuerdan cuando vimos productor-consumidor con Mutex, cómo funcionaba? Sí. Uno cargaba los datos hasta que se llenaba el buffer y ahí se bloqueaba y hasta que el otro, el consumidor, vaciara todo el buffer. Bien, lo tienen claro. Entonces, a ver. No sé si lo tengo acá. No. No. Espérense que quiero... Ah, sí, acá en Mutex. Acá lo tenía. ¿O no? No, bueno, tenía el archivito. ¿Se acuerdan cómo era el buffercito? Que teníamos un buffer de 5, ¿sí? Y queríamos pasar 20 datos. Entonces, cuando nosotros lo hacíamos con Mutex, lo que nosotros terminábamos haciendo era escribir 5 y leer 5. Escribir 5 y leer 5. ¿Se acuerdan eso? Sí. Sí, sí. A ver si lo tengo acá. Creo que era el Mutex 05. A ver. Ah, no existe, lo voy a tener que compilar. A ver. Vamos a compilar acá el Mutex. Ajá, me dice que... Ah, porque no entré. Espérense. Bien, entonces ahora lo voy a compilar al 5, creo que era el 5 el que les pedía eso, ¿no? De la clase pasada. A ver si está, si es Sí, ese. sí, creo que sí. Bien, vamos a hacer así. Voy a hacer un clear primero para... Y vamos a correr el Mutex 05. Bien. Para que ustedes vean la diferencia. Punto barra. A ver. No es este. ¿Será el 06? No me acuerdo. A ver, Mutex. Ya le digo, a ver, 9. El 6, que era el último. Bien. Todo lo mismo, pero para el 6. Bien.
Bien, entonces, ahí está. Fíjense, como produce 5, consume 5, produce 5, consume 5 y así sucesivamente. Pero siempre lo que hacía el productor era escribir las 5 posiciones del buffer y luego el consumidor leer las 5 posiciones del buffer. ¿Sí? Ahora lo vamos a intentar hacer esto con semáforos y van a ver que como los semáforos yo los puedo inicializar en otros valores, que no sean 0 o 1, va a ser mucho más fluida la comunicación. Entonces, supónganse, este buffer era chiquito, pero si yo tuviera un buffer más grande donde yo tengo que pasar muchos datos, la diferencia sería que en el otro yo tenía que escribir todo el buffer y luego el consumidor leer todo el buffer. En cambio ahora, a medida que el productor vaya escribiendo el buffer, el consumidor puede ir leyendo del buffer. Entonces se hace más, no se hace tanto por bloques y no tenemos que estar bloqueados todos. Bien, entonces, fíjense, vamos a ver qué hace el hilo main. El hilo main lo que va a hacer es crear 2 semáforos. Un semáforo que significa que hay lugar, y ese semáforo lo voy a inicializar con el valor del tamaño del buffer. O sea, si mi buffer es de 5, el tamaño de ese, lo voy a inicializar al sem lugar, al semáforo de lugar, con 5. Y voy a inicializar otro semáforo con el dato. O sea, ¿cuántos datos hay? Lo voy a inicializar en 0 porque al principio hay 0 datos y el lugar lo voy a inicializar en el tamaño del buffer porque está todo el buffer disponible. Luego se van a crear los hilos, productor y consumidor. Recuerden que el productor es el que escribe, el consumidor es el que lee. Luego el hilo main lo que hace es esperar a que los 2 hilos terminen, destruir los 2 semáforos y terminar. Entonces vamos a ver qué hace cada uno de los hilos. Fíjense, el hilo productor tiene que escribir. Entonces, antes de escribir, fíjense que acá lo hace dentro del for, le resta un espacio a hay lugar. O sea, antes de escribir pregunta, ¿hay lugar? Si hay lugar, quiere decir de que el semáforo de lugar va a tener un valor distinto de 0. Si no, se va a bloquear acá, esperando. Entonces, ¿hay lugar? Sí. Ok, si hay lugar, lo que voy a hacer es, acá termina escribiendo el dato. Y la posición le suma 1, igual que antes. Una vez que escribe, fíjense que está todo dentro del for. El for empieza acá en la línea 31 y termina en la línea 52. Entonces, dentro del for, yo he puesto la resta del semáforo y la suma del semáforo. Entonces, una vez que escribió, incrementa el semáforo de hay dato. Es decir, si el lugar estaba en 5, ahora el lugar va a quedar en 4 y el dato va a quedar en 1. La próxima pasada, el lugar va a quedar en 3 y el dato va a quedar en 2 y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Sí. Bien. Ahora vamos a ver qué hace el consumidor. El consumidor va a hacer lo análogo. Antes de leer va a preguntar si hay dato. Entonces, si hay dato, va a decrementarlo el dato. Lo va a leer al dato, acá lo lee, del buffer, e incrementa el semáforo de hay lugar. O sea, si saco un dato, queda un dato menos y un lugar más en el buffer. Si tenía 3 datos y 2 lugares, voy a leer un dato, me van a quedar 2 datos y 3 lugares. Eso es lo que se va haciendo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Fíjense cómo acá hacía productor, consumidor de a 5 posiciones. Vamos a ver ahora este que se llama SEM04. Entonces lo voy a compilar. SEM04. Bien. Y ahora lo vamos a ejecutar. Y quiero que vean ustedes cómo es ahora la comunicación. Fíjense que se va produciendo, produce, consume, produce 2 a veces, consume. Es más fluido todo. Bueno, yo le he puesto un slip ahí de 1 segundo para que podamos ver bien los cartelitos, pero fíjense que a veces produce 2, consume 2, a veces consume 1. ¿Ven cómo es mucho más fluida la comunicación? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá el productor produjo 2 y el consumidor sigue consumiendo 1 y en algún lugar el consumidor va a consumir 2.
y se vuelven a equiparar, pero así todo el tiempo se hace más fluido. Entonces, en lugar de que el consumidor vaya leyendo todo el buffer y después lo procese, puede ir leyendo datos y puede ir procesando. Entonces se hace mucho más fluido con semáforos que con mutex. Y por último les propone que a este programa de productor consumidor, ustedes le agreguen otro hilo productor. Entonces, para agregar otro hilo productor, a ver, yo lo tengo acá. Fíjense que lo que voy a hacer es hacerlo con 2 semáforos, pero voy a utilizar un mutex para que primero consuma de un productor y luego consuma del otro, porque si consume de los dos mezclados no va a saber quién le envía el dato. No me sirve. Entonces voy a poner un mutex para que un solo productor a la vez produzca. El que enganche primero empieza a producir y luego el segundo. Y fíjense que es igual, es todo igual. Lo único que yo acá he agregado un mutex y antes del for lo que hago es restarle 1 al mutex y después del for sumarle 1 al mutex. O sea, que lo que voy a hacer es, si ingresa el productor 1, empieza a trabajar el productor 1 mientras el consumidor va consumiendo y luego, cuando le suma 1 al mutex, ingresará el segundo productor. ¿Sí? La única diferencia es que, bueno, el consumidor ahora, si va a consumir 20 datos, va a consumir 10 datos del primer productor y 10 datos del segundo. Entonces vamos a ver esto, cómo funciona. Lo único que tienen que hacer es agregarle un mutex si yo he puesto acá, por ejemplo, que se haga con 2 productores, el que tenga 2 va a tener que tener un mutex. O sea, los 2 productores van a tener que usar un mutex. Si yo les dijera, agregue otro hilo, que en lugar de ser 2 productores sean 2 consumidores, el productor va a tener que producir para un consumidor y luego para el otro, y los consumidores serían los que deberían usar mutex. Bien, entonces ahora vamos a ejecutarlo. Y fíjense que primero va a consumir todo del productor 1, que fue el primero que ingresó y es el que tiene el mutex, lo dejó en 0. El primero que pudo restarle 1 al mutex. ¿Sí? Entonces ahí tienen, y una vez que termina con el consumidor 1, empieza el productor, con el productor 1 empieza el productor 2. A consumir datos del productor 2. ¿Sí? Entonces consumió 15 datos del productor 1 y 15 datos del productor 2. En total consume 30 datos. ¿Se entendió? Sí. También lo podría hacer intercalado, digamos, que voy leyendo datos de los dos Lo que productores. pasa es que si lo hace intercalado, si vos no pones el mutex, si yo no coloco este mutex, mira, a ver, vamos a Obviamente tratar sincronizado para que no se pisen, digamos, pero para que no se intercalado. mezclen los datos, porque el que va a consumir, si van a usar el mismo buffer, ¿cómo sabe quién lo produjo? O sea, este dato que estoy Nada, leyendo es es el verdad. resultado del productor 1 o del productor 2. Porque yo se supone que no conozco los datos de antes. ¿Sí? Claro, Si claro. los Esto conociera no me digamos, harían falta. lo podría hacer intercalado si yo tuviera un semáforo con nombre, digamos, que yo ya sé qué Sí, o un productores. semáforo que usaras como el mutex. Un semáforo que lo usaras tipo binario. Claro. Pero sería lo mismo que usar un mutex. Entonces, bueno, a ver ahí. Bueno, no sé si esto lo está tomando o no al final. Si los estoy leyendo de acá o no. A ver, espérense. Bueno, tenemos... acá están, estábamos en la clase de mutex. Semáforo 04R, a ver este. Bueno, para que no se mezclen, yo necesito utilizar acá el mutex. Ah, fíjense, estaba tomando de otro lugar. Bien. Ahí está, ahí se lo estoy comentando. Se ve que el de recién
No estaba acá. Bien. Bueno, ya le comenté todo lo que es mutex, ¿sí? Entonces ahora sí lo voy a volver a compilar. Sabe que recién no lo había guardado bien. Ya, voy a hacer un clear antes para que lo vean. Y yo no quiero que se me mezclen los datos producidos por el 1 y por el 2. Bueno, ahí le dio un error en send-while. Ah, espérense que estoy haciendo... No sé si me comí algo acá al borrar. Bueno, pero si ustedes le sacan este mutex, ustedes lo que van a ver es que se van a terminar de cruzar los datos. Entonces, no queremos que produzca de uno y que produzca de otro. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí? Nosotros queremos que consuma de un productor y que luego consuma del otro productor. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. sí, sí. Pasa que yo me lo imaginaba por ahí como analiza, o sea, como habíamos analizado cuando compartimos recursos a diferentes procesos de hilo, entonces, digo, en vez de esperar a que termine uno y después otro, podemos ir dividiendo el tiempo para atender a cada productor. Por eso preguntaba si por ahí se podía hacer así. Claro. Lo que pasa, bueno, que si lo hacemos así, bueno, nosotros vamos a tener mezclado los datos. Esto se hace para que no se mezclen los datos. Ah, está bien. Bueno, este me está dando error acá. El otro no me daba error. Bueno, este código me parece que le toqué algo hace un ratito, por eso estaba usando el otro. Pero ¿se entiende por qué usamos acá mutex? Sí, para, digamos, sincronizar los dos productores, o sea, que no se pisen, digamos, que primero termine uno y después arranque el otro. Bien, esa es la idea principal, que no se pisen. Bueno, ¿alguna consulta? No, no, por el momento no. ¿Entendieron todo? Por lo menos lo que vimos hoy, yo sí, ya después en los otros puntos, si tengo alguna duda, le consulto. Bien, fíjense, analícenlo y traten de hacerlos. ¿Sí? Perfecto. Sí, el jueves que viene ya es el recuperatorio del parcial 1. Así que, pero bueno, eso ya los chicos creo que lo saben. El jueves que viene no vamos a tener Clases. clases, digamos, porque así podemos, en la hora de clases seguramente vamos a estar conectados y, bueno, para mostrarles las cosas a ustedes, para estar ahí como horario de consulta, como estuvimos en el parcial. Exactamente. Bueno, Sí, el esquema va a ser el mismo. Bueno, si no hay más consultas, nos vemos la clase que viene. bueno, profe, nos estamos viendo. Buenísimo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Listo, profe, hasta la próxima. Chao, hasta luego.
Ana, para la grabación.